Y bueno, y hoy vamos con Belén Pérez Daza, que antes de hablarnos un poco de su libro, que ya estuvo aquí otra vez y cuando estaba lo del teatro Orozú. Orozú y nos hizo hasta un sainete, ¿no? Fuera un sainete y tal. Y Un trozo de... el recuerdo es entrañable porque yo todavía me acuerdo de una pareja que venía aquí, que era un matrimonio, que era Isabel y Claudio, y yo no lo he visto reír tanto nunca cada esto. Entonces, esa risa todavía, cada vez que viene, ahora al venir tú, me has recordado la risa que tuvieron esas dos personas que hoy desgraciadamente no están aquí. Bueno, y entonces lo que quería es comentarte, independiente de que después hablábamos que además Sí. está relacionado tu libro también con el teatro. Y sobre todo Yo que nos diga un poquito tu trayectoria ahora mismo que estás haciendo, porque ya el grupo Orozú ya va con monólogos tuyos. Bueno, no exactamente, pero a ver, Bueno, explico. pues Yo hago una semblanza rápida, ¿no? Sí. ¿Cómo empiezo, por ejemplo, cómo empiezo yo a escribir? Yo empiezo a escribir por necesidad, literalmente por el teatro. Un grupo de teatro, hace ya, puedo decir, de casi 30 y tantos años. Grupo de teatro, no teníamos dinero para pagar derechos de autor. Los grupos cuando empiezan no tienen recursos, ¿no? Entonces, a mí, yo que soy muy chapalante y demasiado atrevida, pues dije, bueno, pues las obras las escribo yo. Y así no hay que pagar derechos de autor. Y ahí fue por la necesidad de tener un texto teatral por el que yo empiezo a escribir teatro, ¿no? Y me he llevado escribiendo teatro pues cerca de 30 años con mi compañía, con Orozú Teatro, que en un principio pertenecía a ONCE, al movimiento teatral ONCE, y con ONCE, por ejemplo, hemos conseguido muchísimos logros. Y nosotros hemos estado actuando en el Corral de Comedias de Almagro, en el Festival de Teatro Clásico por 2 veces. Fuimos el primer premio Max de teatro social o teatro aficionado nos lo llevamos nosotros, que fue en el 2013. Y en el 2015 incluso presentamos con un sketch mío una gala de los premios Max, se hizo en Barcelona. Presentamos el sketch que iba a entregar el premio del siguiente grupo aficionado, ¿no? o de acción social que se daba ese año, ¿no? Con Orozú hemos recorrido toda España entera y parte del extranjero. Llega la Croacia pandemia. llegaste hasta Sí, Croacia. Croacia, Alemania, Sí. un montón de sitios. Llega la pandemia, pues con la pandemia las cosas en ONCE no empiezan a funcionar igual. Y entonces, porque ya se metían en aspectos artísticos, y decidimos, porque Andrés y yo, Andrés mi marido, que es el director del grupo, y yo como actriz y dramaturga, ya nos veíamos mayores y decíamos, vamos a dejarlo, ya está bien. Pero el teatro es una cosa que cuando te pica, te pica. Pasaron los años de pandemia y dijimos, hacemos algo. Y entonces, pues hemos vuelto a funcionar otra vez. A mí se me ocurrió un texto que se llama El Liquidador. Es una comedia de humor negro con un trasfondo de la violencia de género. Así que imaginaros ese texto lo hemos estrenado. Antonio ha dicho es un monólogo. Exactamente no es un monólogo, porque es una obra de teatro unipersonal. Es que es diferente. También es verdad. Es que es diferente, Sí, es sí. distinto, porque está tratado no como monólogo, sino como obra de teatro, ¿no? Entonces la estrenamos el 25 de noviembre en el Teatro de la Tenorica, a beneficio de la Asociación Las Desamparadas. Y luego a partir de ahí pues han ido surgiendo actuaciones, y ya hemos estado en Ubrique, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Málaga, hemos ido a un montonazo de sitios. Hemos ido a Chinchón, donde nos seleccionaron para un certamen. Hemos ido y estamos esperando a ver. Y luego tenemos en cartera más sitios a los que poder actuar, ¿no? Está previsto que se vuelva a poner en Cádiz, así que avisaré a Antonio cuando sea para que os avise, para que podáis ir a verla, porque aparte de que podéis pasar un buen rato porque os reís, también lleváis tarea a casa para pensar, ¿no? Es una manera diferente de presentar un tema tan difícil y tan duro como la violencia de género, ¿no? Bueno, gracias al humor se rebaja un poquito. Claro, es que yo siempre parto de la base que con humor la letra entra mejor. De ahí parto. Bueno, pues yo empiezo a escribir así, ¿no? Como al mismo tiempo, durante aquellos años, yo llevaba un grupo de teatro infantil y les escribía sus obras de teatro. Ellos fueron los que me decían, ¿por qué estas cosas que tú haces en teatro, por qué no las pasas a novela? Y de ahí me vino a mí, me picó un poquillo, ¿no? Y como yo estudié historia
y a mí me gusta mucho mi ciudad. Licenciada en Historia. Yo soy licenciada en Historia, me gusta mucho mi ciudad, pues entonces decidí escribir una novela que se llama La Bella Escondida, que es la primera, donde los personajes viajan en el tiempo y llegan al Cádiz de 1812, a 2 días de promulgarse la Constitución de 1812, ¿no? Pero claro, cuando llegan se encuentran con un problema, que es que los franceses malvados han secuestrado a 4 diputados y no la pueden promulgar. Entonces ellos ya se alían con gente de la época y consiguen rescatar a los diputados y se puede celebrar y se puede promulgar la Constitución. El segundo libro, Misión en Gades, pues viajan en el tiempo al Gades del siglo I a.C. En esa época, allí lo que tienen ellos que arreglar, porque ellos siempre dicen que ellos tienen que defender la historia porque la historia tiene que seguir siendo como es, ¿no? Lo que tienen que arreglar es que Julio César, en una de las visitas que hace a Cádiz, Julio César vino a Cádiz varias veces, ¿no? Pues en una de ellas se encuentran con que aquí hay una conspiración para matarlo. Y ellos dicen, no puede ser, Julio César tiene que morir en los idus de marzo, no puede morir en Gades. Entonces hacen todo lo posible para salvar a Julio César del asesinato, ¿no? Y en el tercero, El secreto de las catacumbas, nos encontramos en el Cádiz de 1625, siglo XVII. Ellos llegan en un momento en el que se está produciendo el segundo ataque anglo-holandés al Cádiz, el de 1625, que no llegó a buen puerto. Ese no fue como en el de 1596, que fue la destrucción total. Llegan a esa época, ¿no? Pero al mismo tiempo se encuentran con un Cádiz que está en plena reconstrucción, ¿no? Y se ven envueltos en una aventura donde la figura más importante es Lope de Vega. Lope de Vega vino a Cádiz varias veces. Yo me invento una tercera para meterlo en la historia, ¿no? Y en esa época de 1625 en Cádiz había muchísima afición al teatro. Tanto es así que hay un personaje real que se llama Gaspar Toquero, que está en el libro. Ese personaje le gustaba tanto el teatro y veía que en Cádiz la afición era tan grande que elige un corral de comedias. Un corral de comedia a la usanza del corral de comedia de San Juan de Sevilla, o incluso parecido al de Almagro, el que todos conocéis, corral de comedias de Almagro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la aventura que ellos transcurren en esa época, por un lado está el ataque de 1625 y por otro lado la presencia de Lope de Vega, con lo que conlleva es el conocimiento de un autor de tan renombre, ¿no? Esa sería la trilogía. Cuando yo le mandé la primera novela a Ana Malle, la de La Bella Escondida, pues para mi sorpresa, porque es difícil que un editor de primera, que tú no has escrito nunca, por ejemplo, juvenil, ¿no? Le gustara, ella que nunca había publicado juvenil tampoco, decidiera, a mí esto me ha gustado, lo quiero publicar, y que encima ella me propusiera, quiero hacer 3, una trilogía. Bueno, pues aquí está la trilogía, que se cierra con El secreto de las catacumbas, pero final abierto por si acaso. Eso es lo que quería preguntar. Final ¿Se cierra o no, final abierto por si acaso. Por si acaso, porque Cádiz tiene muchas cosas que contar todavía, ¿no? ¿Cómo viajan en el tiempo mis personajes? Porque se abre un portal en el tiempo a base de una concentración de líneas ley, fantasía pura. El primero se abre en la Torre de la Bella Escondida, como es natural. El segundo se abre en uno de los vomitorios del Teatro Romano, y el tercero se abre en las catacumbas del Beaterio. ¿Por qué le llamo El secreto de las catacumbas? Porque en esas catacumbas, donde se abre el portal del tiempo, después de haber pasado de la primera historia hasta esta, ya hay un organismo internacional como el Smithsonian que se está encargando de todos los viajes en el tiempo. Entonces, lo que en teoría, lo que nosotros vemos cuando visitamos las catacumbas del Beaterio es una parte, porque todo lo demás lo tiene el Smithsonian en secreto, y ahí es donde tienen pues todos los aparatos, todas salas enteras dedicadas a vestuario de época, para que dependiendo del viaje que hagan, de la época que vayan a viajar, puedan ir vestidos en correcto. Tú visitaste las Claro, todo, además que todo está súper documentado. Una cosa,
No son libros de historia, a ver, cuidado, no son libros de historia es otra cosa. Estos son libros que son de aventura, son de emoción, son para divertirte, pero los datos históricos que yo meto en cada libro son exactos. Tan exactos que yo me he pasado la documentación de cada uno de los libros, pues me ha durado 6, 7 y 8 meses, ¿no? Viendo muchas cosas, biblioteca, en la de temas gaditanos de Cádiz he encontrado muchísimas cosas, ahí encontré las primeras referencias a Lope de Vega en Cádiz, ¿no? Y libros, y hay por una plaquita, internet, hay una eso, al lado de la casa Estopiñán, ¿no? Allí hay una placa de que allí escribió Lope de Vega la Dorotea, que también se explica aquí lo de la casa Estopiñán y todo eso, ¿no? ¿Qué otra cosa quería yo deciros de los libros? A ver, los libros son juveniles, pero están pensados de 12 años a 99. Tanto es así que es sorpresivo, ¿no? Pero yo tengo muchos fans adultos, tanto que en la última feria del libro fue un adolescente me compró un libro, pero todos los que vinieron detrás eran gente mayor, porque he comprobado por las cosas que me llegan, ¿no? Que a lo mejor se lo compra alguien para su nieta de 12 años, pero termina leyéndolo la nieta, la madre, la abuela, el abuelo, y al final termina leyéndolo todo el mundo. Y yo os digo que si no habéis aventurado a leer literatura juvenil, que lo hagáis, porque no os vais a arrepentir, no os vais a arrepentir en absoluto. Porque vengo a hablar de mi último libro, como diría un gran... El secreto de las catacumbas. Este es un libro en el que me interesaba mucho contar también esa parte del teatro que había en Cádiz en aquella época, ¿no? Y luego yo descubrí que el corral de comedia que erigió este hombre, Gaspar Toquero, estaba donde hoy está el Centro Integral de la Mujer. Ahí es donde estaba el corral de comedia. Y si os habéis fijado, habéis pasado por detrás de ese edificio, ¿no habéis visto una plaquita que pone calle del vestuario? Sí. Esa plaquita viene de esa época, porque esa era la trasera del corral de comedia. Y donde se afanaban todo el mundo con el vestuario, los modistos cosiendo. Y si vais por la calle Feducci, donde está la clínica de la salud, hay otra plaquita que dice calle que baja de las comedias. Porque era donde está el Centro Integral de las Mujeres, ahí estaba el corral, y por esa calle es por donde se bajaba, ¿no? El palillero, ¿no? Sí, exactamente. La calle donde estaba, ¿cómo se llama? Una casa de fotografía muy antigua. Estaba donde está la clínica de... Porque la otra es Montañera, la Dúquera es Montañés. Donde está la clínica de la salud. Montañés en otra calle, es la calle paralela. Es la otra montañesa. Vale. Ahí nací yo. Era muy importante el teatro en aquella época en Cádiz. Se sabe que existió ese corral de comedia, pero que había otros sitios, otros corrales de comedia que estaban mal. Por eso el Gaspar Toquero, que era cordobés, y se vino a Cádiz en 1590 y algo, ahora mismo no me acuerdo de la fecha, porque vino a Cádiz como médico de la cárcel. Era el médico de la cárcel. Y le gustaba muchísimo el teatro y por eso hizo el teatro. Porque los corrales de comedia los tiempos que estaba libre. Los corrales de comedia que existían en Cádiz no reunían condiciones, ¿no? Y luego también se hacía mucho teatro en las posadas. Por ejemplo, había una posada súper famosa que es la posada de Montesino, que estaba donde el arco del Pópulo, en esa calle, ahora mismo, ¿cómo se llama? Pelota, ¿no? Calle Pelota, ¿no? Sí, por ahí, por esa zona. Ahí, la calle Pelota. Bien. Sí. Que por cierto, eso también lo descubrí, pero ya no lo puse en el libro porque era mucho. ¿Por qué se llama esa calle Calle de la Pelota? Porque jugaban. Sí. Yo la que encontré era que precisamente el dueño del Mesón Montesino, que era vasco, entonces ahí quedaban unos restos del antiguo castillo, de la muralla del castillo, y se dedicaba a enseñar a jugar a la pelota vasca a los marineros del puerto, ¿no? Entonces por ahí viene, primero se llamó calle del juego de la pelota y ya después derivó a calle de la pelota, ¿no? Bueno, por ese Mesón Montesino, que fue muy famoso en Cádiz, también se hacía teatro, ¿no? Yo lo incluyo aquí, pero lo convierto en una posada donde transcurre parte de la historia que es significativa, ¿no? Y
el portal en el tiempo se abre ahí en la catacumba del Beaterio, pero de la misma manera que en los otros dos libros anteriores ellos cruzan la puerta, el portal a otro tiempo por distintas razones. En el primero es porque de casualidad están buscando líneas ley, encuentran la concentración grande en Cádiz y van a la Torre de la Bella Escondida y cruzan. El segundo, porque a Andrea, que está internada, que es la protagonista, que son siempre tres personajes. son siempre Andrea, Daniel y el padre de Andrea. El padre de Andrea es investigador de la Smithsonian, investigador de líneas ley, su hija Andrea, y luego ellos contactan aquí en Cádiz con un chico, un gaditano, un Daniel, que es el que los ayuda, ¿no? En la segunda novela, Andrea está en un internado, el padre está trabajando en Londres, y cree ella que está trabajando en Londres cuando Andrea recibe una llamada en el que le dice que su padre ha desaparecido en el Cádiz del siglo I antes de Cristo. Entonces ella, ¿qué vamos a hacer? Pues ir a rescatar a mi padre. Contacta con Daniel y los dos cruzan, saltándose las normas y ocultándoselo al Smithsonian, cruzan el portal. Y en el tercero no ocurre eso, en el tercero es que ocurre algo. Ellos ya no pueden viajar en el tiempo porque el Smithsonian ya tiene agentes preparados para eso. Para evitarlo. Pero ocurre algo que no hay más remedios que tengan que cruzar en el tiempo. Y la verdad es que ellos se llevan mucha parte de la novela preguntándose por qué han tenido que cruzar, por qué, pero no se sabe hasta el final de por qué han tenido que cruzar el portal, ¿no? Y aquí en la portada, si Antonio ve, te fijas, es que luego hay un asalto de uno desalmado de la época del siglo XXI al donde está. Las portadas son muy buenas, magníficas. son Francisco Francisco Asensio. Están muy bien las tres portadas. Sí. Ana y yo, la editora y yo, queríamos una portada que recordara aquellos libros de Bruguera, aquellos libros que nos llamaban tanto la atención, ¿no? Fue un riesgo, porque hoy día lo que prima es el minimalismo en las portadas, sobre todo en los libros juveniles, contra más minimalista mejor, ¿no? Y fue un riesgo el hacer este tipo de portadas, pero yo las considero tan bonitas, me parece que expresan tanto que... Aparte que Asensio tiene un claro, que merece la pena. Además yo veo cómo han crecido mis niños desde de la primera hasta esta, ¿no? Yo los veo ya ahí más mayorcitos, ¿no? Se les ve, ¿no? Entonces, son libros que ahora mismo en los colegios y en los institutos pues están siendo recomendados como lectura, ¿no? Ahora mismo la semana del libro, que dentro de nada yo tengo una semana de loco, porque creo que estoy mañana y tarde en colegio y instituto. Bien, porque tiene esa intención también de educar un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera portada vemos la descripción de un corral de comedia que quizás pueda servir a los chicos. De todas maneras, os voy a leer, ¿vale? Voy a leer varios trozos para que veáis. Por ejemplo, el primero, voy a leeros cómo Daniel y Andrea, que ya están en el siglo XVII, llegan al corral de comedia. Y lo que ellos ven allí, ¿no? Le pregunta Daniel a Andrea, ¿has visto algún corral de estos? El de Almagro, y te aseguro que es una pasada, lo conservan tal cual. Martín señalaba sonriente un gran portón flanqueado por dos faroles de aceite. Cuando entraron, a Daniel y a Andrea se le iluminaron los ojos. Martín propuso a Lucas que fueran a buscar a los cómicos, que estarían dormitando en el foso, lugar bajo el tablado que servía de camerinos. La pareja se quedó sola, pasmada, en el centro del patio. ¿Así es el de Almagro?, preguntó Daniel con curiosidad. Pues yo diría que sí, admitió Andrea. Es casi igual. Mira, dijo señalando en el primer piso, justo enfrente del escenario o tablado. En ese lugar se sientan las mujeres y se llama cazuela. Pero si es muy pequeño, por eso lo llaman cazuela, porque están muy apretadas, como en una cazuela. Las mujeres no pueden mezclarse con los hombres. Bueno, algunas sí. Le indicó las galerías del primer piso que recorrían lateralmente el patio. Esas zonas son las más caras y normalmente se alquilan a familias adineradas o nobles. ¡Ay, siempre ha habido clases! Ajá.
Entonces ahí sí que pueden estar mezclados hombres y mujeres. Como dijo Quevedo, poderoso caballeros, don dinero. Si te fijas en aquellas celosías, encima de la cazuela son los aposentos llamados tertulia. ¡Qué nombre más raro! Pero le viene al pelo, porque desde allí ven las representaciones los intelectuales, ya sabes, autores, poetas, hombres de letras y también los representantes de la iglesia. ¿Te imaginas los rifirrafes entre unos y otros? Ya te digo, lo mundano contra lo espiritual. Y aquí, donde estamos nosotros, en el patio, la plebe masculina se amontonaba de pie para ver la función y los que pueden pagar un poco se sientan en estos bancos corridos. Le pareció oír un chirrido tras la gruesa cortina que separaba el patio del zaguán. ¿Has oído? Bueno, pues esto es una manera de explicar el corral, de qué se compone, cómo se compone. Pero entretenida, amena. Y además que mucho diálogo, que hay tú, mucho diálogo. Que tú se nota que tiene el parte origen del teatro, sí, y también teatro. tiene muchas conversaciones. Sí. Es decir, que es menos descripción y aprovecha la conversación para describir. Claro, para describir las cosas, ¿no? Que es una ventaja. Sí, ¿puedo seguir haciendo? Claro, sí, vale. estoy encantado. Vale, en esta novela hay, porque aquí en la última novela la acción se desarrolla tanto en el siglo XVII como en el siglo XXI. ¿Por qué en el siglo XXI también? Porque cuando ellos cruzan el portal para el siglo XVII, en donde está la Smithsonian, que es donde está la puerta, el portal en el tiempo, entran unos mercenarios y como diría yo, disparan al panel donde están los cables y todo eso, y anulan, y además cogen prisioneros a los que están allí, a todos los investigadores. Pero claro, hay un capitán de la Guardia Civil, Jimeno, que se escapa del centro con un personaje muy importante, un personaje del siglo XVII que ha llegado al Cádiz actual. Ahí lo dejo, porque para que se vea cómo llega ese personaje aquí, ¿no? Pero entonces él sabe que tiene que sacarlo de allí, porque como lo encuentren los mercenarios, pues o lo matan o lo hacen algo peor, ¿no? Entonces él se lo lleva y por casualidad llega hasta la casa de Daniel y le pide ayuda a la madre de Daniel, ¿no? La madre de Daniel al principio no quiere aceptar, pero al final acepta. La madre de Daniel es enfermera, ¿no? Entonces acepta porque el personaje del siglo XVI llega con un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces ya está ese hombre en la casa de Daniel. Ellos le hacen creer que el golpe de la cabeza ha sido por el ataque de los ingleses, y le hacen creer que está en un hospital. Porque como decoran lo que es la habitación la entelan para que no vea nada, todo con velas, para que se crea que está en el siglo, que sigue estando en el siglo XVII y que pase ahí todo el tiempo sin saber realmente que está en el siglo XXI. No le quieren decir que está en el siglo XXI, no lo iba a entender, ¿no? Vale, pues entonces, ese es el capítulo que dice El que mueve los siglos, Cádiz siglo XXI, miércoles. La tarde había transcurrido tranquila, mantenida por litros de café y ligeros tentempiés. En el salón, la unidad de intervención se había puesto manos a la obra tras el visto bueno del Smithsonian. Casi tenían ultimado el plan de recuperación del centro logístico. Cada media hora recibían la comunicación de uno de los Delta que vigilaba la finca de las catacumbas, informando de la situación, y hasta ese momento no había reportado nada de interés. El viajero del pasado, a ráfagas, volvía de su sopor brevemente y regresaba a él de inmediato. Carmela le controlaba la tensión y permanecía junto a su cama atenta a su respiración. Tuvo tiempo de examinarlo, intentando ver qué lo diferenciaba del resto de personas de su tiempo, y lo cierto es que no lo encontró. Con otras ropas y afeitado parecería contemporáneo, y al revés. ¿Parecerían del siglo XVII su hijo y sus amigos? Agua, agua, musitó el hombre. ¿Dónde estoy, hermana? Hago una pausa. Ella se ha disfrazado Están en carnaval cuando ocurre esto. Ella se ha disfrazado, que fue corriendo a la tienda a buscar un disfraz de monja y se encontró con un disfraz de Santa Teresa.
Entonces ella va disfrazada del siglo de esa época, de Santa Teresa, ¿no? Musitó el hombre, ¿dónde estoy, hermana? Intentó incorporarse. No se mueva, se lo ruego, ahora traigo el agua. Atravesó el salón donde estaban los deltas inmóviles, desde que oyeron la voz del viajero y en completo silencio. Buscó el rostro de Jimeno y apreció sus labios y ladeando la palabra calma. Carmela asintió ladeando la cabeza. Notó que observaban sus movimientos, coger el tazón que usaba su hijo para los cereales, llenarlo de agua y dirigir sus pasos hacia su dormitorio. Con suavidad le acercó el tazón a los labios. Despacio. ¿Cómo se encuentra? Cansado, hermana. Teresa, dijo acordándose de la etiqueta de su disfraz. ¿Quiere incorporarse? El hombre lanzó una mirada alrededor. Estaba oscuro y las diminutas velas que salpicaban la estancia no le proporcionaban ninguna información del sitio. Quiso sentarse en la cama, pero no pudo. ¿Le ayudo? ¿Así mejor? La sonrisa con que le agradeció la ayuda le complació. ¿Es de noche? Eso es, caballero, noche cerrada. Hermana Teresa, este lugar es un hospital de inocentes. Carmela entendió a qué se refería. Así llamaban a los manicomios. Claro que no, puede estar tranquilo. Sus heridas se deben a un enfrentamiento con herejes. Se santiguó, fervorosa, asumiendo su rol interpretativo. Malditos sean. Sintió la mano del hombre sobre su antebrazo. Hermana, es que creo que se me ha nublado mi razón. He tenido unas visiones tan extrañas que la Santa Inquisición tomaría por revelaciones demoníacas. Esas visiones, como las llama el caballero, son producto del tremendo golpe que ha sufrido en la cabeza. Pero si no me duele, eso es lo peligroso, que no le duela, porque puede significar un daño mayor. El médico le ha recomendado reposo absoluto y lo ha dejado a mi cargo para que me asegure de que cumple con sus preceptos. Tendrá que guardar cama y obedecerme en todo. ¿Nos entendemos, señor? Juan Larrea, actor y dueño de compañía. ¿Un comediante? Exclamó descolocada Carmela. ¿Qué pintaba un actor en todo lo que estaba pasando? Dueño de compañía. Hermana Teresa, compañía. Aseveró molesto por lo que entendió como una ofensa. En mi compañía hay todo género de baratijas. Sabemos de mucha cortesía. Hay gente muy discreta, hombres muy estimados, personas bien nacidas y mujeres muy honradas. Y traemos 50 comedias. ¡50! No se altere, señor, que ya me hago cargo de su importancia. Pues no confunda, hermana, que sobra con mi propia confusión de estos estertores tan extraños que ni dolor causan y que me hacen ver cosas que no son, aunque mi entendimiento le sienta reales al igual que a su rostro vi, aunque ataviada de otra manera extraña. Ya le dije, señor Larrea, no debe apurarse, es producto de su imaginación, y ahora que sé que su oficio es el de actor y dueño de compañía, puede que tanto empeño en las letras haya obrado este prodigio. Soltó de un tirón, asombrándose de ella misma. Algo así, como el ingenioso hidalgo. ¿Ha leído la obra de Cervantes? La tuve que leer en el cole. Quiero decir, ¿quién no ha leído al gran Cervantes? Pardiez. Ya puede el Celso Lope carcomerse de la envidia si hasta las monjas disfrutan de la pluma del manco. Este es un momento, yo que trato las cosas con un poquito de humor siempre, ¿no? Pero, a ver, yo intento, cuando los personajes del siglo XVII hablan, Que dan un toque. hablan como hablarían, no tan exagerado, porque si no, no se entendería, pero sí, ¿no? Lo del teatro, porque dice dueño de compañía, es que en aquella época, lo tengo que apuntar para que no se me olvide, en aquella época, y además por un autor que se llama Agustín de Rojas Villagrando, de 1572, él describió en una obra que se llama El viaje entretenido, los distintos tipos de agrupaciones que tenían los cómicos de la época, que son 8: Bululú, Ñaque, Gangarilla, Cambaleo, Garnacha, Bojiganga, Farándula y compañía. El Bululú, no los voy a describir todo, pero el Bululú es un actor solamente. Ñaque son 2 actores, Gangarilla son 3. En Cambaleo ya se permite a una mujer, son 5 hombres y una mujer. Y cada uno de estas agrupaciones actuaban en distintos sitios. El Bululú iba solo, con su atillo. Ñaque también. Ya Gangarilla podían ir en un carro. Cambaleo ya podía actuar sobre un carro. Ahora, los únicos que podían actuar en un corral de comedia era la compañía. Y por eso el Juan Larrea se enfada cuando le dice no, yo soy dueño de compañía.
que llevo 50 comedias de repertorio, no fastidiemos aquí la cosa, que eso es importante, ¿no? En Cádiz era tan importante el teatro que venían muchas compañías en Cádiz a actuar para que después se los llevaran a Portugal, por ejemplo, que había mucha afición, o a la corte, es decir, que estrenaban aquí porque de aquí era un trampolín para lo que iba a venir después, ¿no? Lope de Vega viene a Cádiz en esta visita que yo me invento, porque Juan Larrea va a estrenar en Cádiz La Dama Boba, y entonces lo invita a Lope para que venga. Lope viene y aquí se encuentra con que hay una historia y un problema, porque tanto Daniel, Andrea como el padre, el profesor Javier, conocen a dos chicos, Martín y Lucas, son dos pícaros. Martín es un niño que Gaspar Toquero apadrina y lo está ayudando, y como él recuerda lo que Gaspar Toquero hizo por él, cuando se encuentra a Lucas, que es un niño que tiene no llega a los 7 años, que está siendo utilizado por una banda de maleantes con un malo malísimo que se llama Vidal, el tuerto, entonces él quiere rescatarlo y se lo lleva para que doña Jimena, que es la dueña del mesón montesino, lo cuide y le dé de comer, porque el niño no está hambriento, está famélico, el pobre mío, lo obligan a mendigar y tiene golpes porque lo muelen a palos, ¿no? Entonces lo que ocurre es que a Vidal, que lo que quiere es a ese niño vendérselo a un ciego. Es que está una un poco historia... la picaresca también. Claro, pero es que estas historias ocurrían, es decir, los niños se vendían sobre todo a ciegos para que lo hicieran mendigar, ¿no? Pero les partían los huesos, les rompían los huesos para deformarlos para que diera más pena. Eso es verdad, eso ocurría, ¿no? Eso ocurría. Entonces, Martín, como sabe qué es lo que va a pasar, por eso se lleva a Lucas, ¿no? Sin embargo, Vidal, que lo que quiere es coger dinero, pues hace todo lo posible por encontrar al niño. Lo encuentra, se lo vuelve a llevar, y entonces ya en ese momento están todos reunidos, ahí ya están todos reunidos, el Lope de Vega, con todos los personajes, y ellos intentan rescatar a Lucas, ¿no? Y saben que lo tiene retenido en una posada de mala muerte en el puerto, que se llama Sotavento. Y entonces a Lope de Vega, como autor de comedia, se le ocurre un plan para poder... que además dice una frase, que además es una frase suya, dice, cuando le están protestando si ese plan va a funcionar o no, Lope de Vega llega a decirle, vamos a ver, que estoy escribiendo la comedia de gratis, que no la cobro 300 reales como cobraba la suya en Madrid, ¿no? Entonces siguen el plan de Lope de Vega. El plan consiste en que llegan a la posada, saben que el Vidal está ahí, en esa posada, pero no saben dónde está el niño. Lo que intenta es hacer salir a Vidal de su reservado, capturarlo y obligarle a que diga dónde está el niño. Para eso, López de Vega lo que quiere hacer es montar un numerito, un espectáculo, desviar la atención para que todo el mundo se concentre en él, y cuando Vidal salga para ver qué es lo que está pasando, los otros agarrarlo y cogerlo, ¿no? Entonces voy a leer ese momento, que es el capítulo que se llama Acero contra Acero, Cádiz, siglo XVII, madrugada al 3 de noviembre de 1625. Nada sucedió como lo ideara el innegable talento del ilustre literato. La situación se salió de madre cuando la taberna ardió en llamas, y ninguno sabía si saldrían vivos de allí. La idea de Lope consistía en provocar una buena trifulca que obligara al tuerto a salir del reservado. En su estado de embriaguez sería presa fácil para Trástulo. Vamos allá, suspiró al levantarse. Muchas pendencias empiezan por un lance de cartas. Martín lo retuvo sujetándole el brazo. Mi señor don Lope, haga caso a don Francisco de Quevedo y conserve el temor, mas jamás lo muestre. Rió de buena gana. Con paso firme se dirigió a los jugadores, solicitando un puesto en el juego. Una mirada a la calidad del paño de su capa bastó para dejarle un sitio en la mesa. Trástulo esbozó una media sonrisa al levantarse y disimuladamente se posicionó cerca de la cortina del fondo. Aquí hay una pequeña conversación entre Martín y Daniel y Andrea,
porque Andrea va vestida de hombre. Va vestida de hombre, pero Martín se da cuenta de que no es un hombre, que es una chica, ¿no? Y entonces, como la caballerosidad de aquellos entonces, como puede estar una chica metida en esto, que es peligroso, le dice, este no es lugar para una dama. Se revolvió Martín fijando sus ojos en Andrea. ¿Perdona? El tono que empleó la muchacha hizo que Daniel se irguiera compadeciendo al pobre chaval. No me conoces, Martín. Te aseguro que he estado en sitios peores que este, con un hedor tan repulsivo que solo quieres vomitar, tan oscuro que sientes que estás en el infierno, en una jaula tan pequeña que no puedes ponerte de pie, y si eso no fuera bastante, con serpientes por todos lados. Respiró hondo antes de continuar en un tono más tranquilo. Así que no necesito a nadie que me diga a dónde puedo y no puedo ir, y mucho menos lo que puedo o no puedo hacer. Y si quieres ser un caballero de verdad, no menosprecies nunca a las mujeres. Martín tragó saliva anonadado y sus mejillas se tiñeron de rojo. ¿Cómo le hubiera gustado poder dibujarla en ese momento? Porque Martín pinta, ¿no? ¡Guau! Te has quedado a gusto, ¿no? Le bisbiseó Daniel. Y entonces sonó la voz de Lope. «Voto a Dios que no me tenía por tan mal jugador», articuló un gruñido nada cortés, mirando fijamente al que acababa de ganar la mano. «Ya se sabe que a ningún pillo se le quita la baraja». «¿Estáis insinuando que hago trampas?», preguntó el aludido, curvando una de las comisuras de sus labios en un gesto desafiante. «Dios me libre de insinuar. Afirmo». «Me insultáis, señor. Nadie que osó insultar a Diego Saldaña vive para contarlo. ¿Desde cuándo es un insulto la verdad? No soy dado a las exageraciones, ni a la piedad de las mentiras, que la misericordia debe emplearse en justos asuntos y en justa medida, por lo que puedo afirmar que ni peco ni miento». «Se va a liar la marimorena», pensó Daniel. Si Lope quería montar jaleo, había dado con la suela de su zapato. Lo mismo debieron pensar Andrea y Martín, porque los dos estaban expectantes y nerviosos. Saldaña, con relativa calma, se humedeció las puntas del mostacho con los dedos pringados de vino. Estaba acostumbrado a que los listillos se percataran de sus floreos en el juego. «Quizá le esté fallando la vista. A ciertas edades suele ser normal», dijo sacando la vizcaína y poniéndola en la mesa sin soltar la empuñadura. Lanzó una mirada turbulenta cargada de expectación. Lope la ignoró y de un zarpazo le arrebató las cartas que tenía en la otra mano. «¿Y esto qué es?». «Las esquinas tiznadas con la grasa de la cocina». «Buen ardid, pero viejo, señor fullero». El matón, sin mover un músculo del rostro, se levantó despacio y al instante, con la rapidez de un felino, agarró a Lope por el cuello de la camisa que sobresalía del jubón con una mano y le propinó un puñetazo en la mandíbula con la otra. Lope encajó bien el golpe y reaccionó contra el agresor lanzándole el vino a la cara. Empujó su asiento y se echó hacia atrás la capa y desenvainó. Su adversario se lamió las gotas de vino que cayeron en sus labios y también se libró de la capa que le envolvía. «Dicen que 40 almas he mandado directas al Altísimo. ¡Vive Dios, que hoy serán 41! Amenazó liberando de su vaina el matamigos. «Madre mía», exclamó Andrea en un susurro, ante el descomunal tamaño de la hoja. Los que estaban perdiendo a las cartas, en cuanto vieron los aceros, pusieron pies en polvorosa. Martín cruzó la mirada con Trástula, avisándole de que, a poco que empezara el choque de los aceros, el tuerto saldría del reservado. El cómico asintió. Estaba preparado. La espada de Saldaña se lanzó hacia adelante en una estocada violenta que Lope consiguió parar con el filo de su arma. Y aquí hay la pelea que no la vamos. Está muy bien, está muy bien. Por eso, si os habéis dado cuenta, es juvenil, Hay mucho dinamismo. adulto. O sea, Es decir, que no es solamente para juveniles. Yo os propondría que lo leyerais y que nos reuniéramos, hiciéramos una puesta en común. La cosa era preguntarme lo que queráis. Y perdonad por el móvil, se me ha olvidado apagarlo, ¿vale? Lo voy a apagar ya porque me echo a temblar cuando suena, porque si son más colegios yo ya no sé qué decir. Belén, ¿te basas en lo de los viajes? En Stargate,
en todas las noticias que hay sobre ciencia ficción, A ver, los visitantes que dicen los entendidos y gente de altura y demás. Altura hablo Sí. cultural, ¿no? Y con muchos conocimientos, hablo por A ver. ejemplo de Iker. sí. Iker Aquí, por ejemplo, en este libro hay referencias a Steve Hawking, porque él defiende el agujero de gusano. Entonces, ahí está. Y el otro, el que murió, el... Antonio era. ¿Cómo era? Ay, qué rabia. Espérate, ¿no? Que es jovencísimo y murió, y eso empezó a destapar y a decir y demás. Pero claro, las cosas No sé, interesan. A mí me recordaba más la serie del Ministerio del Tiempo. también porque yo era una fanática de esa serie, me encantaba, gustaba ¿no? mucho. Me encantaba. Y lo de las líneas Lake es que hay investigadores que piensan que las líneas Lake transmiten, son energía pura y que cuando hay una concentración grande de líneas Lake que puede pasar, ¿no? Yo me he basado en eso, no se ha podido demostrar, pero bueno, yo abro un portal en el tiempo cuando se concentran las líneas Lake y Además, ya en está. Star Trek, en la Voyager, uno de los episodios pasan el tiempo, claro, Sí. está a 9 coma tal de tal. Y entonces llegan precisamente a la guerra de Alemania. Cambia, es decir, y son los nazis los que cambian, porque entiendo, o sea, que Claro, pero es curioso además cómo es que intervienen esto, en todo. el viajar en el tiempo dentro de la literatura de ciencia ficción es de los más socorridas, sí, todo el mundo es algo muy atrayente, ¿no? Hasta Félix Palma también. Claro, sí, es que, Ha sí, hecho. claro, es que es muy Es atrayente interesante, desde el Perfecto. principio, el ¿no? efecto mariposa. Sí, claro, Cómo es que van a- además que eso es no algo, pueden claro, intervenir, eso es una algo que mariposa simplemente ellos lo que hace- defienden desde el principio, ¿no? Que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar la Exacto. historia. Entonces, ellos se preocupan de que la historia, aunque ellos intervengan, que no cambie, que Que no siga siendo cambie. lo que Claro. fue, ¿no? Ese es su mayor interés que tienen ellos, ¿no? Y a ver, yo quería trasladarlo a contar estas épocas, pero también que le llegara al público actual, ¿no? Entonces al público actual le puede llegar también porque pasan cosas en la época actual y porque la manera de afrontar estos viajes son muy divertidos para los chicos, ¿no? Así que... Aparte es divulgativo, aunque no sea Claro, teórico claro. riguroso, pero saca muchas Hombre. cosas que la gente a veces no... Claro, lo de los PDB, todo eso es muy desconocido es la visita. desconocido, ¿no? E incluso la historia de Cádiz también, ¿no? Porque no solamente yo reflejo, a ver, la historia en mayúscula, vale, pero la historia pequeñita que digo, que es la que a mí más me gusta también, que es cómo vestían en aquella época, qué comían en aquella época. Por ejemplo, en El secreto de las catacumbas, en el mesón de Montesinos están, la mesonera está muy orgullosa de sus duelos y quebrantos, que esa es una comida típica de la época que además sale en el Quijote, ¿no? Sí. Entonces comen eso. En la época de romana, pues El garo. el garum, y además era muy típico los salmonetes, Sí. ese pescado se comía en Cádiz, y los pastelillos de miel era algo muy típico. En la época romana salen también las bailarinas las famosas bailarinas de la escuela de Cádiz, de Cádiz, ¿no? Entonces, Vengan a Roma, sí. así que son sitios y la gente no tiene por qué conocer. A ver, a alguien que le guste muchísimo la historia de Cádiz, sí, ¿no? Pero los que no, pues no sabrían que donde están las puertas de tierra, más o menos ahí donde se supone que estaba el anfiteatro romano, que había lucha de gladiadores, ahí, ¿no? O que si nosotros ahora mismo nos vamos a donde estaba el cine de Andalucía, donde está el yacimiento de Salazón, Salazón, sí. vale, si yo os preguntara a vosotros ahora mismo, si en ese sitio, si nos colocamos en ese sitio, si yo pregunto ¿en qué isla estamos? ¿En Eritrea o Cotinusa? ¿Sabríais decírmelo? No sé si es Cotinus, nunca me acuerdo, pero A ver, en una de esas eran 3 islas. pero en la época romana estaba... Sí, sí, que estaba al lado del mar. pues, si yo dijera que la isla Cotinusa es la Claro. isla donde están la gente más importante, Sí. donde están los edificios Sí. más importantes, como puede ser el anfiteatro, como puede ser el teatro, como puede ser el foro, que hay historiadores que dicen que podría estar sobre la Merced más o menos,
ahí se hace una descripción de cómo podría ser el foro, ¿no? Así que eso es divulgativo también, ¿no? Y donde se encontraba la fábrica de salazones, donde se encontraban las viviendas de la gente que se dedicaba a eso, era en la isla Eriteia. Entonces, si nos vamos a ese yacimiento que está donde la zona de Correo, estaríamos en la isla Eriteia. Yo ahora he encontrado que también otros salazones en Portatierra. Sí, claro, claro. Sí, cerca de las casitas bajas, en esa zona, Sí, que claro. había fábrica, es decir, que no había una sola fábrica de salazones. No. Es decir, lo que pasa es Eran que... rías, ¿no? Eran como rías, como entradas de mar. No, igual que había los corrales de pesca antiguamente que aprovechaban, cerraban y entonces cogían al pescado que estaba dentro, no podía, cuando la marea bajaba, se quedaba el pescado estancado ahí y lo recogían de una manera de pescar, que eso siguió hasta la Edad Media y una concesión real. Es decir, Se hace en este Misiones Grandes, se hace, por ejemplo, Lo de los, eso, ¿no? Eso ya se inventó aquí. la descripción del faro que según el dibujo que se encontró, precisamente yo. se hace esa descripción según ese dibujo, que es importante también porque suceden cosas en el faro y suceden cosas en el templo de Venus Marina. Y además que hablaba que era una de las maravillas del mundo, el faro ese, una de las séptimas maravillas. Entonces, pero, como el de Alejandría, pues decía, se, comparaba. claro, se Y ahora en aprenden una cosas, rotonda han hecho una... se aprenden una cosas, simulación Es pero una reproducción de en lo la- que ha encontrado los en la Salazar. rotonda del Mercadona. Del Mercadona, es una reproducción de... de al dibujo. igual que en este del sector de las catacumbas tiene esa portada con el corral de comedia, en la emisión en Gades también es interesante porque está el esquema de una casa romana, porque los personajes romanos, Flavia y su padre, son romanos de Roma, no de Gades. Ellos vienen de Roma y se instalan en Cádiz, y entonces ellos tienen las costumbres y todo su hacer romano, aunque sean muy amigos de Totario, que es un fenicio. Pero entonces ellos hacen su casa al estilo romano, ¿no? Y entonces aquí hay una descripción de cómo es la casa de Flavia, porque hay muchas cosas que suceden en esa casa cuando la asaltan los legionarios malvados. Ha tocado tres partes de la historia importante, los romanos, la parte de la Constitución, el asalto ese y tal. Sí. Hay varios hitos más en la historia, como los fenicios, tal. ¿Tú has llegado Sí. a pensar A algo ver, para...? de Fenicio no lo llevo a pensar porque se parecería mucho a los romanos, ¿no? a los romanos. Bueno, se parecería mucho. Y tampoco hay Eh, tanta documentación también. No. A ver, quizás el siglo XVIII puede ser algo más lo que pasa más adelante, y una época que es muy difícil encontrar documentación de esa época, que es la medieval. Es muy difícil, Claro. yo lo he intentado, pero no... La parte musulmana, que Claro. hay algunas Sí. novelas. Esa parte sí me interesaría mucho, pero no he encontrado suficiente documentación. ¿Y por qué me inclino por el siglo XVII? Porque de los tres siglos, XVI, XVII y XVIII, me parecía que eran menos desconocidos, y que porque por el ataque de 1596 se habla mucho de aquella época, todo Sí. lo que pudo ocurrir, ¿no? Y del ataque de 1625 menos, ¿no? Sí. Menos, porque como no pasó nada, pero a ver, no pasó nada, pero podía haber pasado. No pasó nada porque se dieron una serie de circunstancias que influyeron en que no pasara nada. Y yo me aprovecho de eso, y esas circunstancias no pasaron porque intervienen ellos. ¿Vale? Si no hubiera intervenido, quién sabe, otro gallo hubiera cantado, ¿no? De todas maneras- Y sobre todo porque me interesaba contar algo sobre el teatro en Cádiz, que fue... En el siglo XVIII, por ejemplo, había en Cádiz multitud de teatros. Y además, en Cádiz se representaban italianos, se representaban franceses, se representaban ingleses, se representaban alemán, en todos los idiomas. Pero eso tenía que venir de algo, ¿no? Y era ahí donde yo quería tirar, de donde venía esa tradición. Y venía del siglo XVII, del Corral de Comedia, de este señor, Gaspar Toquero, que fue muy importante, un personaje real, aunque yo me invento aquí una vida suya novelada que no es cierta, pero bueno, me aprovecho de eso. En la ficción. Ese Corral de Comedias que él erigió, después se lo vendió al Hospital de la Misericordia. Se hicieron cargo porque era un ingreso
bastante fuerte, es decir, que conseguían mucho dinero con con ese corral. Dice que Cádiz era tan importante en cuestión de teatro y bueno y lo demás, que para estrenar se estrenaba en Cádiz. Se estrenaba aquí. Entonces, y dependiendo del éxito que había en Cádiz, entonces Y se llevaban allí. venían promotores de otras ciudades para ver los estrenos en Cádiz y para poder llevárselo. Por eso Juan Larrea con su compañía viene a Cádiz a estrenar La Dama Boba, y claro, como una plaza importante, por eso viene Lope de Vega, ¿no? A ver el estreno aquí que al final no llegan a estrenarla porque pasan una serie de cosas, ¿no? Pero... Y también se habla de los cómicos, ¿no? Hay un momento en el que... Es por lo que yo he contado antes de Bululú, Ñaque, Gangarilla, se hacen esas referencias, ¿no? Hay un momento en que los cómicos, está la compañía de Juan Larrea, pero aquí todavía no están todos. Es decir, que se supone que al día siguiente van a llegar el resto de la compañía, pero claro, los sucesos ocurren cuando ocurren, antes de que llegaran el resto de compañía. Y se encuentran con Juan Larrea, que es el director de la compañía, y dos cómicos que son Ginés y Trástulo. Son nombres reales de cómicos antiguos, se llamaban así. Trástulo y En Ginés, tu presentación, ¿no? Hiciste ahí sí, un teatrillo muy gracioso. sí. Entonces ellos hablan como de lo que suelen hablar los cómicos, ¿no? Cuando llega la justicia, que vienen a prender a Gaspar Toquero, se pregunta, primeramente ellos temen que vengan a buscarlos a ellos porque no los dejen estrenar, porque tenían que pedir permiso, había muchas condiciones. Pasar por la iglesia, claro, también, tenían que pasar por la iglesia. No podía ellos decían ponerse que si tenían que salir de la ciudad cagando leche como casi siempre, y el temor de no ser enterrado en sagrado, todo ese tipo de cosas la tenían ellos, ¿no? Y hay una parte muy graciosa al final, porque atrás tú lo hieren, y Ginés, que está siempre rajando de Trástulo, al final es su compañero, es su alma, es lo que le da vida, ¿no? Y está muy enfadado porque Trástulo está recuperándose y hay que llevarle la sopa, está protestando porque quiere que le lleve la sopa, no sé cuánto, y Martín se ofrece, yo le llevo la sopa, y le dice Ginés, ¿qué? No, que seríamos tres y seríamos Gangarilla, y no, y él y yo somos un ñaque. Y además quería... Claro, también tus personajes van creciendo en edad, también. En edad, también. Empiezan con 15 años, aquí ya pasan de los 16 más, y a ver, al principio son más niños, aquí en el segundo hay ciertas cosillas entre los dos, y aquí se dan cuenta de que se han enamorado los dos chavales. A ver, también os digo una cosa, si tú escribes un libro juvenil y no pones un romance, los chicos no te lo leen. Es así, no te lo leen. Pero bueno, el romance de ellos dos es muy bonito. Es muy bonito porque es muy tierno, la primera vez de los dos, ¿no? Pero además han vivido una serie de aventuras que se han visto en peligro, que ella se ha sacrificado por salvarlo a él se ha sacrificado por salvarla a ella, se han visto metidos que han madurado muy pronto, ¿no? Y se dan cuenta de que lo típico me pongo nervioso cuando tú estás, qué guapa te veo, no sé cuánto, les están preguntando cosas, y hay un momento muy simpático, muy gracioso, que es la primera vez que parece que se van a dar un beso, y entonces lo único que piensa es que no me haga la cobra, que no me haga la cobra, que no me haga la cobra. Pero en ese momento, que si parece que sí, llega Fray Domingo, que es otro de los personajes que también, ahí tiene que haber un cura metido por medio, ¿no? Pero además es muy agradable el hombre. Es muy simpático, los interrumpe, ¿no? Y ya ahí no puede ser, ¿no? Fray Domingo es un personaje, a mí me encanta, porque es un fraile, ¿sí? Pero fraile mundano, y cuando se están preguntando, por ejemplo, ¿dónde vive el malvado no sé cuánto? Fraile levanta la mano. Fray Domingo, usted sabe, sí. ¿Dónde se puede reunir la villanía gaditana? El fraile levanta la mano. Fraile dice, a ver, que entendámonos que es solamente por caridad cristiana que yo voy a enseñarle a esos que están allí cómo deben de comportarse, y siempre se va acotando, ¿no? Y es muy gracioso también porque cuando llega agitado al mesón de Montesinos, porque a Gaspar Toquero se lo llevan preso, doña Jimena le quiere ofrecer agua, y dice, che, agua para los patos, y dame moscatel, que es lo que se estilaba, ¿no? Que con lo que se refrescaba el gañote, el moscatel, ¿no?
Bueno, vamos a tener que... Está interesantísimo, quería hablar un poquito más de cosas, preguntas, pero yo, como nada más que tenemos la hora, vamos a tener que cortar. Lo único que hay que decir que la próxima semana viene Diego Rodríguez Botella, de Chiclana. Y un fuerte abrazo, no, un saludo y aplausos. Espero que os haya gustado, que haya estado entretenido. Yo vuelvo a insistir, si tenéis, porque a lo mejor no queréis ir a comprarlo para leerlo vosotras, pero bueno, o vosotros, nieto, sobrino nieto, y después aprovechar para leerlo también. Sí. Que seguro que lo vais a disfrutar, porque por las referencias que yo tengo, ¿no? Y habéis visto que no es para nada ñoño, Sí, no, está bien, está muy bien escrito. no es nada ñoño. Y si lo hacéis, yo vengo, y el día que lo habéis leído, yo vengo y hacemos aquí un coloquio de los libros. Bueno, Está en todas las librerías. Ya está, ya lo he dicho.